Bienvenidos a Audios Oscuros, un lugar donde las palabras se convierten en sombras, donde el tiempo deja de ser un aliado y se transforma en verdugo. Aquí las historias no se escuchan, se respiran. Apaga la luz, guarda silencio y permite que esta voz te acompañe en la penumbra. Nunca quise esa casa. Me llegó como un reloj heredado que no sabes colgar. Demasiado pesado para devolverlo, demasiado cargado de historia para fingir que no te pertenece. Mi abuelo había sido relojero, un hombre con dedos de pinza, ojos de lupa y silencios que olían a aceite mineral. Cuando murió, la casa se quedó respirando a través de las rendijas. Un animal viejo con pulmones de madera, la piel tatuada por sombras de árboles, el alma hecha de polvo y engranajes. No fui al entierro, lo soñé. En el sueño su féretro latía como un péndulo, y cada latido aflojaba un tornillo en alguna parte del mundo. La primera noche que dormí ahí, todavía con cajas sin abrir apiladas como columnas vencidas, el tiempo tomó una consistencia extraña, como miel cayendo desde cierta altura. Caminé descalzo hasta la cocina, con la idea absurda de que el refrigerador me contestaría más rápido que un recuerdo, y al abrir la puerta, escuché un pequeño tic en el fondo del pasillo. Cerré. Otro tic. No era un sonido seco, era como el beso que se dan dos metales que se conocen demasiado. Me dejé guiar. La casa crujía con un lenguaje antiguo. Cada tabla parecía quejarse de haber sostenido demasiados pasos ajenos, demasiadas decisiones tomadas entre una puerta y otra. Lo encontré al final de una escalera angosta, detrás de una trampa en el techo, el ático. La cuerda para tirar del panel era una vena colgando de la madera. Cuando la jalé, una bocanada de polvo se me metió en los ojos, y por un instante el mundo fue un cuarto de ceniza. Subí la escalerilla y me recibió un frío que no era de esa estación. Encendí la linterna del teléfono y el cono de luz cortó una oscuridad que parecía líquida. Fue ahí, apenas di un paso más, cuando escuché una multitud. No voces, tics, tacs, péndulos exhalando su oscilación, ruedas dentadas soñando con dientes ajenos. El cuarto respiraba como cientos de pechos mecánicos. Había relojes por todas partes, de pie y colgados. Relojes de péndulo que parecían mausoleos. Marineros de latón con brújulas que marcaban siempre el mismo norte. Relojes de cocina con números gordos. Relojes de pared de madera oscura con carátulas amarillentas. Cajas de vidrio con relojes de bolsillo alzados, como insectos en vitrinas. Relojes sin caja, con las tripas al aire, ruedas abiertas como flores metálicas. Un reloj de arena, exiliado en un rincón, con su cintura finísima y sus granos inmóviles, como si el vidrio contuviera el silencio de una playa sin viento. Y en el centro, sobre una mesa cubierta con un paño verde raído, un reloj extraño. No tenía números, solo marcas finas, y sobre la carátula blanca descansaba un péndulo corto que no colgaba de nada, oscilando con una terquedad que negaba la física. Ninguno marcaba la misma hora. Las agujas parecían peces desorientados en distintas peceras. Algunos discutían minutos, otros la noche entera. Como si cada reloj hubiera decidido medir un tiempo personal, un calendario privado de heridas y promesas. Apagué la linterna para oír mejor. La oscuridad es una lupa para los sonidos. El cuarto entonces fue un mar de latidos disparejos, un centenar de corazones que no se habían puesto de acuerdo para nacer al mismo segundo. Bajé con la sensación de haber abierto un libro que alguien había ocultado por piedad. Esa noche dormí mal.
Soñé que mi abuelo me tocaba el hombro para corregirme la postura, como cuando de niño me enseñaba a enhebrar una espiral con la paciencia de un monje. El tiempo no se arregla, susurraba, se convence. Desperté con la garganta seca y bajo la puerta se coló un eco minúsculo, un tic mucho más firme que los otros, como si uno de los relojes hubiese aprendido a alzar la voz. Los días siguientes me dije que limpiaría la casa, vendería lo que no usara, pondría orden en mi vida como quien ordena un cajón y encuentra por fin las llaves de sí mismo. Pero el ático empezó a comportarse como un pulmón autónomo. De día, los tics eran tímidos. De noche, se organizaban. Al tercer día, noté el fenómeno. Subí con una libreta y anoté, con la obsesión recién nacida de quien siente una amenaza elegante. El reloj de pared junto a la ventana marcaba las 9:18. El de péndulo alto, las 3:47. El marinero con brújula apuntaba a las 11:02. El reloj sin números oscilaba como si jugara. Bajé. A las 2 horas regresé. El de pared, 10:10. El de péndulo, 4:39. El marinero, 11:50. No eran saltos caóticos, eran desplazamientos que tendían a un punto, como si una constelación de manecillas se estuviera ajustando secretamente para dibujar la hora de algo. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, recordé un accidente. Tenía 7 años cuando mi padre se estrelló en la carretera que conduce al lago. Siempre pensé que la memoria me lo había contado con su propia caligrafía. Luces rojas difuminadas por la lluvia, un guardabarros retorcido como un alambre mordiéndose la cola, el reloj del tablero clavado a las 1:14 de la madrugada. Me dormí y en mitad de la noche, entre almohadas calientes, supe que arriba, en el ático, algo había decidido llegar temprano. Me levanté como si no fuera yo. Subí descalzo. Abrí. El cuarto no estaba oscuro. Estaba lleno de una penumbra con textura, como la de una iglesia cerrada. Todos los relojes, de una u otra forma, respiraban al mismo ritmo. No eran iguales aún, pero se habían acercado a la misma hora con una obediencia de ejército. 1:14. Las agujas apuntaban en distintas direcciones con la misma intención, señalar un punto del pasado, un nudo de mi historia. El sonido cambió. Dejaron de ser tics dispersos y se convirtieron en un murmullo con forma, como si alguien moviera con dedos invisibles las varillas de un xilófono, componiendo una melodía hecha de segundos. Sentí detrás de mí la talla invisible del abuelo, como si su sombra fuera una chaqueta que alguien me ayudaba a poner. Pensé en bajar, cerrar con llave, llamar a alguien que me dijera que las casas no pueden conspirar. Me quedé. Me acerqué al reloj sin números. Su péndulo corto oscilaba con la promesa de un secreto. Puse la yema del dedo sobre la carátula y una corriente fría me cruzó el cuerpo, como si el vidrio estuviera hecho de agua detenida. «No marques nada que no entiendas», me habría advertido el abuelo. Yo me limité a respirar. Los relojes me devolvieron la respiración multiplicada. A partir de esa noche, cada vez que el cuarto giraba su órbita hacia una hora, la casa me obligaba a recordar. 3:07, la llamada en la que me dijeron que mi abuelo, estando solo, se había quedado sentado con la lupa en el ojo, una estatua de carne mirando un tornillo que no necesitaría. 6:20, el día en que ella me dijo, no quiero más. 11:11, la tarde en la que, de niño, encontré un pájaro muerto en el patio y lo enterré en una caja de fósforos, marcando, sin saber, mi primera misa. Las horas eran llaves abriendo puertas en habitaciones que creía cerradas. El cuarto de los relojes no medía el tiempo, lo citaba.
me llamaba al centro exacto de mis naufragios. Uno de los días, al amanecer, me atreví a detener un péndulo. Fue un acto casi religioso. Tomar la varilla con cuidado, sentir cómo la oscilación se resistía como un corazón, y luego forzar el silencio, como quien le tapa la boca a un grito. El reloj se detuvo. En todo el cuarto se produjo una sorda protesta, un malestar menor, un desajuste. Bajé el brazo. El péndulo, sin mi permiso, reanudó el movimiento con una dignidad ofendida. Se me escapó una risa tonta. En ese mismo instante, las campanas mudas de las cajas resonaron, todas en mi cabeza. No eran campanadas reales. Era una oleada que me cruzó la lengua, el estómago, la cintura. No se detiene lo que no empezó contigo, pensé. O quizá lo escuché. Empecé a escribir en paredes. Una columna de horas y sus accidentes. Una constelación de fechas con su ropa tendida. El acto de anotar me tranquilizaba, como si ese cuaderno pudiera domar a un monstruo, alimentándolo con orden. Una madrugada, sin embargo, el patrón cambió. Los relojes ya no se agrupaban alrededor de mis catástrofes. Ahora marchaban hacia un punto que no reconocía. En un mismo minuto exacto, noté cómo decenas de agujas se erguían como perros con la misma orden. No supe si esa hora pertenecía a un futuro inventado o a una verdad que aún no me había alcanzado. Comencé a oír otra cosa. Entre los tics, un pequeño siseo, como un radio mal sintonizado en una estación que nadie ha reclamado. Me acerqué al reloj sin números. Puse la oreja sobre la carátula. Lo que escuché no era aire moviéndose, era una especie de voz sin garganta, un ronroneo metálico articulando algo. Si sujeté el aliento por demasiado tiempo, el mensaje se deshacía. Si respiraba con suavidad, se enhebraba. «Llegas tarde», dijo. No con palabras, sino con la evidencia de una cuerda que no disimula su tensión. «¿A qué?», pregunté. Y en cuanto lo dije, comprendí que estaba conversando con una planicie sin bordes. La noche siguiente, los relojes marcaron una hora que no supe leer. Era 0 horas 0 minutos y no lo era. Era mediodía con lunar. Era el instante antes de que un vaso se caiga y el después de oírlo romperse. El péndulo sin madre osciló de pronto con mayor amplitud, como si lo hubieran alimentado con gravedad. En el centro del cuarto había una mesa. Coloqué mis manos, palma contra madera, como quien se confiesa en un altar huérfano. El olor a aceite me subió por la nariz, un perfume a máquina antigua con alma de pino. Recordé las manos del abuelo, el pulgar con un callo alto, las uñas siempre cortas, la paciencia de mirar un diamante minúsculo con la fe de un astrónomo. El tiempo, decía, es un animal que come despacio. Yo ahora sentía que me olisqueaba, probando la sal de mi piel con la lengua de un metal viejo. Las agujas comenzaron a acercarse, resueltas, como gaviotas convocadas por un pan invisible. 12 sobre 12, 6 sobre 6, 3 sobre 3, un ballet rigoroso. Los péndulos se alinearon sin preguntarse si la gravedad era la misma para todos. En la esquina, el reloj de arena, con su cintura inmune, tuvo un gesto. Un solo grano se deslizó, lento, y cayó, abriéndose paso en el embudo con el peso de una estrella diminuta. Lo sentí como si me hubiesen tocado el esternón. Entendí el mensaje sin gramática. No era un pasado convocado, era un presente fijado, un clavo que la casa iba a incrustar en mí. Miré la hora que todos habían elegido. 4:17. 4:17. No me dijo nada. La repetí mentalmente como un conjuro, como si la reiteración pudiera aclararla. 4:17. Encendí la pantalla del teléfono,
como si el aparato supiera traducir el idioma de un cuarto alfabético. En la pantalla un mensaje sin remitente. 4:17. Parpadeé. La luz hizo más duras las sombras. Apagué. El palpitar multiplicado continuó. El cuarto se había convertido en una sala de parto para una hora específica. Bajé. Me serví agua. El vaso tembló un poco entre los dedos. Imaginé caminos para romper el hechizo. Quise destruir un reloj. Elegí uno pequeño, uno de mesita con armazón ovalada y patas de bronce. Lo tomé con ambas manos, levantándolo a la altura del pecho, y lo dejé caer al piso. No sonó como yo esperaba. No fue una explosión de vidrio, fue un suspiro rendido. El reloj quedó con la carátula cuarteada como un lago helado, pero sus agujas siguieron moviéndose. La insistencia de un insecto que rehúsa morir a tiempo. Con rabia infantil, lo pisé. El metal se dobló como una rodilla. El segundero, tercamente, continuó. Me sentí ridículo, un adulto discutiendo con un animal de juguete que tiene el alma atornillada. Volví al ático. 4:10. 7 minutos para un punto que desconocía y que, sin embargo, me obligaba a estar. El cuarto se volvió un vientre de resonancias, un corazón planetario donde cada tic era un satélite obediente. Mi abuelo, pensé, ¿me dejó esto como un regalo o como una jaula? Hablé en voz alta, apenas un hilo. ¿Qué quieren? Los relojes no contestaron, o lo hicieron en el único idioma que les era natural. Avanzaron. 4:11. A 4:12 recordé una frase que me dijo una vez, cuando yo, impaciente, le reclamé que un reloj tardara tanto en quedar bien. No pidas prisa a lo que fue creado para retrasarte. Yo ahora era la cosa retrasada. El cuarto, una estación. Me senté en el suelo. La madera estaba fría y a la vez parecía animal. La lámpara de techo se balanceó un poco, o quizá lo imaginé. 4:13. A las 4:14 me pareció oír un sollozo, pero venía de adentro, de esa parte del cuerpo donde uno guarda las fotos que no se atrevió a tomar. Pensé en las vidas que se me habían ido, como trenes que ni siquiera miré desde el andén. Pensé en mis manos. Han sido tenazas para sostener lo que se cae, pero nunca supieron construir. Pensé en mi padre clavado en 1:14, en mi abuelo detenido en su silla, en mí avanzando hacia un punto que no me pertenecía. 4:15. Me levanté. Fui hasta el reloj sin números. Su oscilación cortaba el aire con un sonido que ya me pertenecía. Si me detengo, ¿me salvo?, pregunté sin boca. La carátula devolvió el reflejo de mi rostro. Un desconocido tatuado por el polvo. La respuesta fue una ampliación del péndulo, como si hubiera decidido atravesarme a voluntad. 4:16. Quise huir, no hay otra palabra. Bajé un peldaño. El aire de la casa era más denso, como si la estructura entera hubiera inhalado y no estuviera dispuesta a exhalar hasta que algo ocurriera. La puerta principal tenía un cerrojo que yo no recordé haber cerrado. Lo abrí. La manija estaba tibia, viva. Tiré. Afuera, la noche parecía hecha de una tinta en la que alguien había apagado todas las linternas del mundo al mismo tiempo. Di un paso. Los relojes, arriba, alzaron la voz. El sonido me atravesó, como si tuviera costillas con campanas. Me detuve. Había comprendido el alcance del conjuro. No era que no pudiera irme, era que no sabría seguir vivo fuera de esa hora. 4:16:30. Regresé al ático con una dignidad prestada, como quien vuelve al escenario después de haber considerado la fuga. Me coloqué en el centro, allí donde la mesa del paño verde ofrecía su superficie de cirujano. Puse las manos otra vez, palmas abiertas. Los relojes, agradecidos por mi entrega, o entretenidos con mi docilidad, armaron la última figura. No hubo coro, no hubo luz,
No hubo un rayo que partiera el techo. Hubo simplemente la llegada de la hora como una persona que siempre estuvo allí, al lado, y cuya presencia uno por fin decide aceptar. 4:17. El silencio fue absoluto. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino un sonido total que lo cubre todo como un océano cubre una piedra. En ese silencio vi, no una visión con ojos, un ver sin retina. El cuarto como un mapa de mí. Cada reloj una vértebra, cada péndulo un juramento. El reloj de arena, la cicatriz, el sin números, mi nombre pronunciado por una boca que nunca ha estado en ningún cuerpo. Y en ese ver, una certeza se plantó en mi lengua. No me iban a matar, me iban a fijar. No sé cuánto duró, quizá un parpadeo, quizá un siglo. Al cabo, los tics volvieron, pero ya no eran los mismos. Había en ellos la calma de los animales después de un parto. Miré los diales. Todos seguían marcando 4 y 17, pero ahora lo hacían con una naturalidad que hería. Yo era 4 y 17. No era una amenaza futura, ni una fecha del pasado. Era mi forma nueva. Bajé la escalerilla con la torpeza de quien no está seguro de sus articulaciones. Fui al baño. Me miré en el espejo y la cara que vi no tenía ese cansancio resignado que había aprendido a llevar. Tenía una serenidad cruel. El reloj del lavabo, el eléctrico, parpadeaba 4 y 17, como si la luz misma hubiera adoptado la hora como su credo. Dormí poco. Desperté con la casa entera, obedeciendo a las 4 y 17, como si todos los cables y vértebras hubieran firmado un pacto nocturno. Abrí el refrigerador, 4:17, en un pequeño display. El microondas, 4 y 17. El teléfono, al encenderse, enseñó 4 y 17, aunque yo supe, por la luz que entraba, que eso no era verdad para ningún otro. El mundo, afuera, iba a su propio ritmo. Yo había sido apartado, no expulsado, más bien seleccionado para habitar un minuto ampliado como una catedral. ¿Pasaron días que no supe contar. Aprendí a vivir en 4:17, como quien aprende un dialecto que en un principio le parece un error. El hambre venía y se iba como un viento maleducado. La sed era un animal pequeño que se dejaba acariciar con agua de grifo. El trabajo quedó colgado al otro lado del telón. Mi vida anterior se convirtió en un cuadro torcido en una pared que ya no se visita. Y sin embargo, la casa no era cárcel. Era un monasterio sin dioses donde el único rezo era escuchar. Una tarde, si esa palabra todavía merece existir, subí al ático a limpiar. No por obligación, por cariño. Quité el polvo con una pluma que había sido blanca. Ahora parecía haber entrenado en cenizas. Revisé engranajes con el respeto con que se toca una cicatriz ajena. El reloj sin números me llamó con la suavidad de un gato que se enreda en las piernas. Lo tomé. Por primera vez supe que podía levantarlo. Pesaba menos de lo que su oscilación hacía suponer. Lo acerqué al pecho. El péndulo siguió moviéndose, pero ya no oscilaba un metal. Oscilaba mi respiración. Comprendí, sin traducciones, que mi abuelo me lo había construido a mí y que me lo había dejado en herencia, no como un objeto, sino como una consigna. No juegues a vencer al tiempo. Entrégate a su forma hasta que se confunda contigo. Al anochecer, me senté frente a la puerta del ático con una taza de café que no supe medir en minutos. Afuera, quizá, llovía. Adentro, un goteo invisible marcaba pequeñas frases en la madera. Pensé en escribir a alguien, decir, estoy bien, no se preocupen, hay un misterio aquí que no sé explicar. El tiempo me eligió como una hora. No lo hice. Hay cartas que solo se escriben con la vida misma. En su lugar, hice algo más simple.
Me levanté, fui a la mesa del paño verde y con un destornillador que conocía la piel del abuelo, abrí la tapa posterior del reloj sin números. Dentro, en la cavidad que esperaba tornillos y secretos, encontré una tira de papel, enrollada con minucia. La desenrollé. La caligrafía era suya, apretada, vertical, segura. Decía con la simpleza de una advertencia que también es amparo: cuando todos llamen a tu puerta a la vez, ábreles. Tú serás la casa. Desde entonces, cuando escucho un reloj en cualquier lugar, en una estación, en una sala de espera, en la muñeca de un extraño, no oigo el paso del tiempo. Oigo la respiración de algo que hemos decidido no conocer por miedo a que nos tome la medida. No sé si un día 4 y 17 soltará su pinza y me dejará rodar de nuevo con el río. No sé si al final de esta hora, como al final de un movimiento de sinfonía, alguien levantará la batuta y nos dará permiso de toser. Lo único que sé es que cada noche subo al cuarto, paso un paño por los marcos, afino, con la punta de los dedos, un péndulo que cojea, y agradezco la disciplina de un ejército paciente. A veces, muy a veces, me siento en el suelo, espalda contra la mesa, y cierro los ojos. Veo a mi padre en su coche bajo la lluvia. Veo a mi abuelo con la lupa, respirando con su reloj favorito para pasarle el pulmón. Me veo a mí, ahora asumiendo por fin la forma de mi propio minuto. Y entonces, entre tics que saben mi nombre, oigo, como al principio de un sueño, que no acabará. No llegas tarde, eres la hora, y todo se queda quieto. Y todo, sin embargo, continúa. Porque el cuarto de los relojes ha aprendido mi pulso, y yo, sin proponérmelo, he aprendido a latir a su manera. En el cuarto de los relojes descubrimos que el tiempo no se mide en horas, sino en heridas, que cada campanada guarda el eco de lo que somos, y que tarde o temprano la aguja nos señala a todos. Tal vez no podamos huir de nuestra hora, pero podemos aprender a habitarla, aunque nos consuma. Si esta historia resonó en tu oscuridad, suscríbete y acompáñanos, porque aquí, en Audios Oscuros, cada palabra es un péndulo y cada suscriptor una nueva campanada en la eternidad.